Muy buenos días. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, su Observatorio de Gobierno y TIC, la Asociación Colombiana Bancaria y Entidades Financieras Asobancaria y Camerfirma Colombia les dan la cordial bienvenida a la tercera sesión de las jornadas académicas en tecnologías de avanzada y seguridad digital. Desde el mes de julio hemos abordado temas muy interesantes como lo son inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas. Hoy, para el cierre, vamos a abordar el tema de la ciberseguridad alrededor de las billeteras móviles. Hemos tenido alrededor de estos espacios conferencistas nacionales e internacionales reconocidos y que nos han dado unas pautas interesantes frente a los temas expuestos. Hoy, para abordar o para moderar nuestro panel, hemos invitado a Andrés Quijano. Andrés, como tal, es profesional en relaciones internacionales. Un momento, por favor. De la Universidad Externado de Colombia, máster en gestión y dirección de empresas de la Universidad Carlos III de Madrid y actual candidato de MBA de la Universidad Externado de Colombia. Experto en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en el sector financiero y autor de varias publicaciones alrededor de la ciberseguridad y los desafíos del riesgo cibernético en el sector financiero en Colombia y Latinoamérica. Actualmente hace parte del equipo de dirección operativa de seguridad de Asobancaria. Bienvenido, Andrés, tienes la palabra. Francisco, muy buenos días y mil gracias por esta invitación. Sin duda es un espacio que enriquece el conocimiento del público objetivo al cual intentamos llegar, no solo funcionarios del ecosistema financiero, sino integrantes del ámbito académico en temas de seguridad de la información, ciberseguridad. Y bueno, esperamos que esta jornada sea muy enriquecedora para todos y al final nos llevemos grandes conclusiones y el conocimiento que adquiramos sea útil para todos los presentes. Vale, muy bien. Mi función es la de moderar el panel acerca de la ciberseguridad alrededor de las billeteras móviles, un producto financiero bastante utilizado principalmente desde que inició la pandemia. En este sentido, pues me acompañan panelistas con una gran hoja de vida. En primer lugar, tenemos a Diana Mateus Villamil. Ella es profesional en ingeniería de sistemas con especialización en administración de riesgos informáticos. Cuenta con diferentes conocimientos en el área de tecnología, con un enfoque profundo en seguridad de la información, ciberseguridad, gestión de riesgos, incidentes de ciberseguridad, diseño de políticas y en general en la ejecución de estrategias de seguridad de la información alineadas a las expectativas de una compañía y a sus direcciones estratégicas. Cuenta con más de 9 años de experiencia en seguridad de la información y varias certificaciones como ISO 27001, ISO 27032, 31000, entre otros. También nos acompaña la profesora Marta Liliana Sánchez Lozano. Ella es docente de la Maestría de Seguridad Digital de la Universidad Javeriana y coordinadora del Comité Javeriana Cyber Pro Center. Es profesional en Ingeniería de Sistemas con máster en Ciberdefensa de la Universidad de Alcalá de España. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de los Andes y un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad Alfonso el Sabio de España. Especialista en sistemas de información de los Andes y cuenta también con varias certificaciones en ISO 27001 y además ISO 27032, además de ser miembro ejecutivo de Internet Society Colombia Chapter. Además nos acompaña
nuestro panelista invitado, Felipe Gómez Arango. Felipe es administrador de empresas con más de 14 años de experiencia en la industria de ciberseguridad y certificado en Lead Cybersecurity Professional Certificate y DevOps Essentials. Felipe se especializa en asesorar compañías del sector financiero y tecnológico para que logren proteger sus sistemas de ataque que pongan en riesgo la operación del negocio. Bueno, muy bien. Francisco, quería preguntarte, ¿entramos en materia o estamos esperando la intervención de alguien más de la escuela? Pues ya podemos empezar. Iniciemos ya, el panel es todo tuyo junto con nuestros 3 invitados, Andrés. Gracias. Vale, Francisco. Bueno, mil gracias. Entonces, un poco para comentarles la dinámica del panel, vamos a iniciar con unas preguntas generales a los 3 panelistas invitados. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cuáles considera han sido los cambios comportamentales del usuario bancario después de la pandemia frente a las billeteras móviles? Si quieres, Marta, vi que abriste tu micrófono, si quieres empezar. Gracias, Andrés. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Bueno, creo que esto de la pandemia ha sido algo en verdad trascendental en la tecnología, ¿no? Debido a las medidas restrictivas que nos ha tocado enfrentar de circulación, el cuidado biosanitario, los cierres físicos de los comercios y de las entidades financieras, ¿no? Que trajo la pandemia, pues las personas en general y los usuarios bancarios han tenido que buscar alternativas de manejo de su dinero para acceder a los bienes y servicios que pues son necesarios para sobrevivir y pues para ejercer cualquier tipo de actividad, tanto académica como comercial y también realizar trámites y pagos que eso nunca paran, los pagos de los servicios, pagos de matrículas, bueno, todo. Hasta para recibir los subsidios del gobierno la gente tenía que acceder a este sistema financiero. Entonces, pues así la pandemia hizo que estos usuarios o que todos nosotros los usuarios buscáramos soluciones pues en otro medio, que no era el físico, sino en los canales digitales, para evitar ese contacto físico y así también reducir los riesgos de contagio. Y pues afortunadamente o progresivamente estas interacciones han llevado a la adopción acelerada de nuevas tecnologías que de otra manera no se preveía que esto pasara sino hasta dentro de unos 3 o 6 años. Y como uno de estos resultados, pues se ha visto aumento de la conectividad también, ¿no? El gobierno le ha tocado empezar a conectarse a los usuarios, ha tenido que priorizar sus recursos para poder conectarse, así sea mínimo en el celular, ya que no hay conectividad de fibra óptica en el país, en todos lados. Debimos sí o sí acceder a Internet, adquirir un teléfono móvil inteligente, porque pues era el medio de comunicación, no usar el efectivo, o sea, la reducción casi que total del uso del efectivo. Esto también promovió pues el aumento de la bancarización y como tal pues el aumento del comercio electrónico desde el año pasado, en el 2020, que vemos que según las estadísticas que da Bancarias es casi en un 200%, ¿no? De todo el uso del comercio electrónico. Y todo esto ha jalonado a que el sector financiero y los usuarios en sí adopten nuevas plataformas digitales que permitan moverse sin contacto dentro de todo este mundo comercial y financiero, dándole así un jalonamiento a las billeteras móviles, que pues es el tema que tenemos hoy aquí. Y empieza a verse esto de las billeteras móviles como una opción válida en esta nueva realidad que estamos transitando. Y aunque no es nueva, porque vemos que estas tecnologías empezaron más o menos desde el 2011, cuando Google Wallet salió, Apple Pay, ahora que es Google Pay también, pero en Latinoamérica y en Colombia pues eran temas nuevos
que llevaban algunos años, pero no se habían expandido. La gente obviamente esto no les había como interesado este nuevo canal, de pronto por razones de desconfianza que siempre vienen aunadas a los temas digitales, pero la coyuntura nos adelantó a que forzosamente empezáramos a adoptar esto. O sea, no es una cosa que se esperaba ni que algún sector o el gobierno quería promover, no, se dio y llegó el momento y pues hizo que toda esa pandemia el usuario se comportara de manera diferente y le tocara arriesgarse a usar estos sistemas y que el sistema financiero también se arriesgara a sacar nuevos productos, obviamente más seguros, más confiables, y vemos que estas billeteras móviles pues ya han aumentado su uso casi en un 360%, ¿no? Entonces creo que son cambios pues reales que han favorecido el despliegue de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas billeteras móviles, siendo en realidad este producto que estamos sacando y que han podido expandirse y que es el momento, o sea, es la oportunidad, el momento, tanto para usuarios como para el sector financiero, trabajar en este tema. Eso. Sin duda, Marta, muy interesante. Además de lo que dices, de generar cambios comportamentales en nosotros los usuarios, nuevos usuarios que eran escépticos, definitivamente comenzaron a utilizarlas y a abrir sus cuentas en billeteras móviles. Y bueno, cada vez el escepticismo por este tipo de productos por lo menos se ha reducido bastante. Felipe, ¿cuáles consideras tú han sido los cambios del comportamiento de los usuarios frente a las billeteras móviles? ¿Qué es lo más destacado que has visto? Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a mis copanelistas por acompañarnos el día de hoy. Creo que en realidad hubo como dos grandes ganadores en todo este tema de la implementación de las billeteras móviles. El primero, el sistema financiero, que logró captar usuarios que eran escépticos del sistema, que siempre querían tener todo el dinero contante y sonante en sus manos, que no se arriesgaban precisamente a entrar al sector financiero porque desconfiaban de él, porque creían que era difícil utilizar la tecnología que ellos estaban implementando o porque simplemente querían, como lo dije, tener su dinero y poderlo ver y poderlo palpar. Entonces creo que el sector es uno de los sectores que más beneficiados se ve y las personas como tal, lo que logran ganar las personas al implementar este tipo de tecnologías, entonces lo podemos dividir también en dos grandes grupos. El primero, el que recauda, la persona que se ve beneficiada porque me paguen a mí a través de billeteras móviles. Antes teníamos la limitante de que todo tenía que ser en dinero generalmente cuando era en sector informal. Hoy en día podemos ver cómo podemos llegar a una tienda y adquirir servicios pagando a través de billeteras móviles. Personas que tienen de pronto a alguien que les ayude en su casa, como una empleada doméstica también hoy en día se le puede pagar a través de billeteras móviles que a la larga busca también que estas personas puedan adquirir o puedan entrar entre el sector, entre el sistema financiero, que se pueda legalizar la forma como ellos trabajan, que yo a través del pago de una billetera móvil también pueda eso llevar a que yo le pague un contrato, a que yo aporte para su seguridad social, que todo quede en el sistema, que esas personas también puedan entrar de cierta forma a ser parte del sistema financiero. También vemos cómo simplemente, de hecho me causó mucha curiosidad por mi casa. Generalmente hay una persona que llega y vende frutas y cualquier día yo pasé a preguntarle si tenía vueltos de cualquier billete. El señor me dijo que no, pero que le podía pagar a través de cualquiera de estas billeteras digitales, lo cual en realidad me llenó de sorpresa porque precisamente empezamos esa dinámica del sector en cuanto a la interacción que podemos llegar a tener con otras personas que antes no lo podíamos hacer y que ellos obviamente se empiezan a ver bancarizados. Y no solamente el que percibe el dinero, el que percibe el pago, sino también quien lo puede pagar. Todo el tema de la pandemia nos llegó a que cada vez intentemos tener menos contacto con el otro. Y una de las mayores fuentes de contagio o intercambio de bacterias o de virus, si lo queremos llegar a tener, es la moneda como tal. Entonces, en el momento en el que tú puedes simplemente intercambiar dinero con otra persona a través de una billetera virtual, eso también te lleva a ti como usuario a que cada vez estés un poco más protegido. Y por último, el no tener dinero físico.
Nosotros teníamos la falsa percepción, o desde mi punto de vista, de creer que siempre es bueno tener dinero en su bolsillo. Y siempre hay que tener dinero para cualquier cosa, por menor que sea el gasto. Ahora, la implementación de este tipo de billeteras también lleva a que nosotros podamos contar con un nivel de seguridad personal adicional, al no tener dinero dentro de nuestros bolsillos y simplemente lograr interactuar todo a través de este tipo de billeteras. Entonces, yo creo, Andrés, que esos son como los tres grandes beneficiados, si me permites enmarcarlos en esos tres grupos, y a la larga creo que ha sido beneficio para todos que este tipo de billeteras se estén implementando. Sin duda, Felipe, muy de acuerdo contigo en las facilidades que ofrece este tipo de productos para el recaudo, para realizar los pagos, y el ejemplo que diste también muy al lugar, lo vivimos en nuestra cotidianidad. Diana, por favor, cuéntanos desde tu punto de vista o de lo que has observado, ¿qué tan grandes han sido estos cambios? ¿Cómo ves el comportamiento de los usuarios frente a las billeteras móviles? Por favor, Diana. De acuerdo, buenos días a todos, muchas gracias por participar. Realmente, como lo menciona la profesora Marta y Felipe, o sea, el incremento a nivel de uso de billeteras digitales ha sido exponencial, ¿no? Y uno de los factores clave ha sido la pandemia, ¿no? Un poco como lo mencionaba Felipe, ¿no? Realmente ahorita nos cuesta, y yo creo que después de tanto tiempo estar encerrados nos cuesta como tener contacto físico con las personas, ¿no? Entonces realmente estas billeteras digitales nos han permitido evolucionar, ¿no? Y transformar y lograr bancarizar a muchas personas que no estaban, digamos, o que no tenían, digamos, ciertos patrones para tener una cuenta en un banco, ¿no? Entonces, realmente ha sido algo que ha evolucionado. Quizás los países latinoamericanos, probablemente en Europa y en Estados Unidos el uso viene un poco más rápido, pero desde mi punto de vista esto nos ha llevado a lograr, uno, bancarizar a personas que por su acceso físico no va a poder llegar a una oficina, o que las oficinas o los bancos no están dispuestos o no tienen las capacidades logísticas para abrir una oficina en ciertas poblaciones. También, como lo mencionaba la profesora Marta, uno de los aspectos más importantes es que todo el ecosistema ingrese a las billeteras digitales, ¿no? Porque pues yo pueda que tenga una billetera digital, pero si el comercio físico no me la recibe, pues realmente empieza a perder un poco valor, ¿no? Y empezamos a ver que el gobierno impulsaba estas billeteras digitales con los pagos de los beneficios sociales que estaban promoviéndose en el país. Empezamos a ver que las tiendas pequeñas empezaban a recibir este tipo de billeteras o a recibir pagos a través de este tipo de mecanismos, ¿no? Adicionalmente hay una transformación en todo el entorno, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de subirse a un taxi que ya recibe el pago a través de billeteras digitales, o han tenido la oportunidad del señor que vende los dulces en la esquina también empieza a recibir estos pagos, ¿no? Realmente creo que es un beneficio para ambos aspectos, como lo mencionaba Felipe. Uno, para los pequeños mercados se pueden empezar a competir más fuertemente con grandes plataformas, porque a veces a uno también se le complicaba un poco tener el efectivo, ¿no?, en sus manos. Y también ayuda a tener seguridad, ¿no? Y más, digamos que con todo el tema de pandemia que ha traído una consecuencia bastante alta a nivel de seguridad física, ¿no? Entonces, que uno tenga dinero en su billetera física, eso también genera cierto riesgo, ¿no? Eso creo que es uno de los beneficios más altos que podemos tener como personas, y pues pequeños mercados, pequeños restaurantes que también empiezan a recibir estos mecanismos de pago también permiten tener trazabilidad, evitar fraudes internos. Realmente es un gana y gana para diferentes entornos. Desde mi aspecto personal, creo que esto no para acá, esto va a seguir incrementándose. Claramente hay que empezar a trabajar en educación financiera hacia estas personas, tratar de incorporar estas billeteras en personas de edades ya más avanzadas, donde de pronto la tecnología es un poco más compleja. Esto viene claramente acompañado de educación financiera. Muchas gracias, Diana. Muy interesante.
Sí, definitivamente antes de la pandemia, cuando le preguntaban a las áreas de transformación digital, inclusión financiera, sobre los niveles de uso que iban a tener las billeteras móviles en 5 o 10 años, creo que no se esperaban los niveles que estamos viendo post pandemia. Entonces, no, sin duda se aceleró esta tendencia a unos 5 o 10 años, diría yo, con respecto a la expectativa que se tenía antes de la pandemia. Bueno, muy bien. Ya entrando en materia de ciberseguridad, toda la seguridad alrededor de estas billeteras móviles, quisiera preguntarles, ¿cuál consideran es el factor clave en ciberseguridad para las entidades financieras a la hora de blindar sus aplicaciones de billeteras móviles? Y bueno, esta pregunta es bien acompañada de otras. ¿Cuál es el principal riesgo en seguridad que estos enfrentan? ¿Y cuáles son las principales medidas de seguridad que permitirían mitigar estos riesgos, que permitirían reducir estos riesgos? No sé, profesora Marta, por favor, sí, veo que tiene el micrófono activado si quiere empezar. O Diana, ve que también lo Bueno, había activado. pues Andrés, digamos, cuando hablamos del factor clave en ciberseguridad para las aplicaciones, pues habrá diferentes diferentes características. Algo muy importante al momento de sacar estas aplicaciones es obviamente el tema de cifrado y encriptamiento de los datos, ¿no? Y creo que los panelistas van a hablar de otros temas, pero digamos el tema de encriptamiento creo que es la clave cuando se desarrollan apps, no solo en el almacenamiento de datos, sino también en la transmisión de la información y sistemas de cripto que sean ágiles, ¿no? Que no retrasen ni demoren la consulta, que sean y en verdad que sean seguros. Entonces, digamos, los que trabajan en estos temas de las apps y sobre todo financieras deben tener muy en cuenta este sistema de cifrado, estar revisando permanentemente que sean confiables, que estos grupos dedicados pues, al tema de violar estos ciframientos pues no lo hayan logrado. Y entonces debe haber como un comité, y eso es algo que se recomienda que deben tener los que desarrollan este tipo de app, un comité de revisión permanente de la confiabilidad y la seguridad de las apps, ¿no? Otro tema importante es, y que viene unido a esto, es la privacidad de la información que manejan las apps, ¿no? Entonces hay que evaluar siempre si esta información, obviamente, que va a estar en la nube, qué requisitos de seguridad van a tener, quién va a poder acceder a los datos, que los usuarios, se tenga el consentimiento de los usuarios para acceder al tipo de información. Entonces es importante que todo este sistema de apps también esté hecho en tiendas oficiales, o sea, yo no puedo desplegar el app en cualquier tienda, debe ser la tienda oficial donde yo voy a descargar la aplicación, debe haber obviamente unos procesos y unos procedimientos para lanzar parches, para actualizar las aplicaciones, temas de seguridad para acceder a las claves y contraseñas que vamos a ver ahorita pues más adelante, y que en realidad pues el entorno donde yo despliego el app como entidad financiera sea muy visible y sea muy sostenible y segura para que el usuario se sienta confiado al momento de descargar la app y usarla, y no se llegue a tener apps falsas, aplicaciones falsas donde el usuario sienta de que puede usar una o la otra o que está inseguro. Esto puede un poquito minar el uso de las apps, ¿no? Entonces, digamos, respecto a las aplicaciones, pues esa sería, digamos, una de las observaciones que puedo decir. No sé si los otros Sí, conferencistas tienen. sí, profesora Marta, muy acertado lo que dice.
Creo que en un principio cuando se diseñaron y salieron a producción estas billeteras móviles, tenían también un propósito de llegar a la población de pronto que no tiene facilidades en el acceso, de pronto en zonas rurales o población vulnerable, y el gobierno muchas veces también lo ha usado para la dispersión de subsidios o de ayudas, pero definitivamente digamos, estas facilidades, esta falta de fricción en este tipo de productos, también pues aumenta los riesgos de seguridad, o al menos es la sensación de los usuarios. No sé cómo lo ves, Felipe, ¿cuál crees que son los factores clave en ciberseguridad pues, para quienes implementan o crean estas billeteras móviles, principalmente las entidades financieras? ¿Cuál es tu visión del tema? Vale, Andrés, digamos que apoyándonos un poco en lo que nos decía la profesora Marta, estas billeteras vienen evolucionando mucho en el tiempo. Listo, entonces como que cuando se empezó a iniciar, cuando en un principio se dio el concepto de billetera, entonces estaba más enfocado en a que yo tenga como un bolsillito, de hecho ahí viene el nombre, para yo poder hacer mis ahorros, para no tener la plata como en disponibilidad, sino que yo la ahorro y la tengo en un sitio donde la puedo ahorrar. Y empiezan a evolucionar estas billeteras, dada la usabilidad que ella se puede llegar a tener. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en eso, en la evolución que llega a tener la tecnología, y no solamente en el sector financiero, en realidad en cualquier sector que desarrolle software. Entonces, muchas veces nosotros tenemos el concepto de una tecnología que al día de hoy le vemos un uso, pero a la larga esa tecnología empieza a evolucionar y empezamos a aprovecharla de diferentes formas. Y uno de los principales retos que tienen las entidades financieras, igual recordemos que las entidades financieras son las entidades más reguladas, la que más propensión hacia el riesgo tienen. A la larga también son las entidades que más sensibilizan al usuario, que más se preocupan por el usuario. Pero hay un reto importante que tienen hoy en día este tipo de instituciones, y es cómo nosotros, desde seguridad de la información, desde ciberseguridad, empezamos a abordar los riesgos y empezamos a evolucionar también de forma ágil a como lo vienen haciendo hoy los desarrollos. Entonces empezamos a ver cómo se empiezan a implementar estrategias de desarrollo que nos llevan a que las empresas empiecen a generar un valor diario incluso hacia las compañías, hacia su usuario final. Y como nosotros, como seguridad, tenemos que empezar a ir al ritmo de ese desarrollo. Tenemos que estar en la capacidad de asegurar que cada una de esas nuevas tecnologías o esas nuevas funcionalidades que se despliegan hacia producción sean funcionalidades que sean seguras, porque a la larga, como lo mencionamos en un inicio con Diana y con Marta, empezamos a captar ya usuarios que antes no teníamos y que hoy en día le temen al sector financiero por múltiples razones. Entonces nosotros no nos podemos dar hoy el lujo de que alguna de esas funcionalidades que implementamos en producción o que desplegamos hacia nuestros clientes vayan a llevar algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de riesgo hacia ellos. Entonces, uno de los principales retos también que tiene esta tecnología, al igual como lo explicó la profesora Marta, de todo el tema de cifrado, de uso de canales digitales que nos permitan ser seguros, todo el tema de cómo almaceno yo la información hacia el interior, cómo autentico al usuario. Ese es otro de los grandes retos que tenemos hoy, porque a la larga todos estamos manejando nuestra información a través de un dispositivo móvil. Entonces también hay que empezar a revisar mucho en cómo esa persona se autentica, que sí sea quien se está autenticando, y creo que eso es uno de los principales retos que tenemos hoy en día, Andrés. Mil gracias, Felipe. Sí, sin duda uno de los mayores riesgos con este tipo de productos sea el momento del enrolamiento, ¿no? Que el usuario cree su cuenta, y ese es un riesgo que no hay que perder de vista, al menos para las entidades que crean esos productos. Diana, ¿tú cuál consideras es el principal riesgo de seguridad que enfrentan las entidades que tienen este tipo de productos? ¿Y qué medidas crees que servirían para reducir estos riesgos? Bueno, yo inicialmente considero que este tipo de productos tienen tres retos, ¿no? Uno, lograr confianza digital en todos los que usan las billeteras digitales, que esto se da finalmente utilizando mecanismos de seguridad, utilizando controles de seguridad que nos ayuden a reducir riesgos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de temas digitales para las personas que se oponen a la tecnología, ¿no? Es como que piensan
se imaginan casos como los que ha pasado con Facebook, ¿no? Que hay un uso de la información no adecuado o no autorizado, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales riesgos, lograr como esa confianza digital y también claramente blindando la aplicación, ¿no? Otro de los retos y que normalmente están atravesando las compañías a nivel mundial es todo el tema de la transformación digital, ¿no? Y esta transformación digital ha traído varios términos y varios conceptos a nivel mundial, ¿no? Y ahora hablamos de un MVP, ¿no? Que es un prototipo que busca lanzarse rápidamente para tener time to market y que logra pues validar si realmente ese prototipo funciona y luego, digamos que masificarlo, ¿no? Ese creo que es uno de los principales retos y un poco apalancado lo que mencionaba Felipe, ¿no? Cuando buscamos lanzar un MVP, pues realmente los controles de seguridad no son tan rápidos, ¿no? O sea, no es tan ágil validar si ese código va limpio, validar si se está lanzando alguna vulnerabilidad. Entonces, prácticamente esto es como ganar un poco de tiempo y buscar que ese prototipo que salió, que probablemente va a tener una población pequeña como muestra, pues realmente sea un producto seguro. Este es uno de los segundos retos y el tercer reto creo que es el tema de lograr que realmente esos controles de seguridad se incorporen durante el diseño de la billetera, ¿no? Que es algo con lo que sufrimos actualmente, ¿no? Como que va por un lado la iniciativa o el proyecto y por otro lado la seguridad, ¿no? Entonces realmente es incorporar dentro de ese diseño, desde el inicio de una billetera digital, toda la seguridad. Y a nivel de riesgos, yo creo que hay un poco también apalancándome lo que mencionaba Felipe, o sea, la billetera digital debe ser concebida como una billetera física, ¿no? Que uno no la deja en cualquier lugar, que uno utiliza ciertos niveles de protección, no sé, su bolso, su mochila, su maleta, etc. Entonces, prácticamente esto se convierte en las credenciales de autenticación que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Entonces, a mayor, digamos que robustecer de esta contraseña, pues más fácil va a ser para un atacante poder capturar esta información, ¿no? Y un poco también con los temas de inseguridad, prácticamente, pues, si mi celular es mi billetera digital, pues también debo tener ciertos controles físicos, ¿no? O controles de seguridad físicas. Creo que esos son los tres principales retos y a nivel de riesgos también deberíamos considerar todos los aspectos legales o de cumplimiento, ¿no? O sea, prácticamente una billetera digital también debe contar con mecanismos de seguridad, contar con un adecuado cumplimiento regulatorio y prácticamente validar que esos controles se incorporan realmente, ¿no? Como lo mencionaba la profesora Marta, pues prácticamente ahí tenemos datos personales y cuando asociamos productos de otras compañías tenemos números de tarjetas, tenemos saldos, o sea, prácticamente dinero. Entonces, realmente el principal reto de las compañías financieras y de las fintech es lograr una confianza digital. Muy interesante, Diana, y recogiendo un poco lo que han comentado todos, clave tener como una política adecuada del uso, del manejo de datos, que haya consentimiento de los clientes. Desde el punto de vista de la organización, pues la seguridad no puede ser como algo estático en un momento determinado del tiempo, sino que dependiendo pues de la evolución y el uso, también pues debe cambiar la estrategia de seguridad, sin duda. Y bueno, y una integración entre las diferentes áreas, no puede estar desarrollo de producto en un lado y seguridad ajena a lo que estén pensando. Muy importante, muy valioso, creo que todas las opiniones que nos han dado. Bueno, y ya para finalizar la ronda como de preguntas generales, quisiera pues concretamente me pudieran contar cuáles son esos nuevos modelos de autenticación que ustedes han visto, que han leído en autenticación de billeteras móviles que les permitan ser más seguras y cuál modelo, cuál mecanismo de autenticación fuerte quizá tiene un futuro más prometedor debido a su mantenibilidad y viabilidad.
¿qué de lo nuevo que han visto creen que se va a masificar o creen que va a tener mayor productividad en un futuro cercano? Profesora Marta, veo que Hola. prendió su micrófono. Gracias, Andrés. Sí, bueno, pues, hemos visto la evolución de que hay muchos nuevos modelos de autenticación. Sin embargo, pues lo importante de todos estos modelos es que deben primar su seguridad, ¿no? Que sean confiables, pero otra cosa, que sean también ágiles y cómodos para el usuario. O sea, no todos los usuarios están de acuerdo con ciertos modos de autenticación, ya sea por sus creencias, por su, de pronto, falta de capacitación, no accesibilidad por alguna discapacidad física, ¿no? Entonces, no todos los modelos de autenticación son fáciles de implementar y no podemos estandarizar uno solo, porque es que este es el modelo. Entonces, hay que tener muy en cuenta quiénes son nuestros usuarios, que ahora, como decían Diana y Felipe, pues es una gama variada, desde jóvenes hasta adultos de la tercera edad, y que ya entran todos y de todos los estratos sociales. Entonces, es importante primero que estos modelos sean adaptables a toda la gama de usuarios nuevos que vamos a tener. Obviamente, uno de los modelos antiguos son las contraseñas, que se están reevaluando. No puede ser solamente una contraseña que dependa de la memoria de las personas. Hemos visto pues toda la clase de robos que se dan por las contraseñas, porque los usuarios dejamos la contraseña escrita en el celular, en la pantalla, en el computador, en un papelito al lado. Entonces, digamos, las contraseñas como único método de autenticación pues está mandado a recoger, obviamente, y han venido surgiendo nuevos modelos que son como una unión entre diferentes sistemas, que pueden ser unidos a un PIN, ¿no? A un token que cambia permanentemente, que nos envían al celular o a nuestro, por vía SMS o a un correo electrónico, que esto se puede llamar un soft token, ¿no? Un código QR, toda una plataforma biométrica con la huella o con una foto, una selfie de nosotros. Entonces, han venido surgiendo diferentes tipos de autenticación, y lo que se ha visto o lo que ha estado funcionando es que debe haber una combinación, ¿no? Una combinación de una parte de un tipo de modelo con otro tipo de modelo, porque pues desafortunadamente los cibercriminales avanzan más rápido que nosotros. Entonces no debemos dejarle que ellos nos tomen esa ventaja, sobre todo en el modelo de autenticación, que finalmente se sepa que el usuario que está entrando sí es quien dice ser, ¿no? Entonces, lo que veo actualmente son modelos mixtos de autenticación, y cada día innovadores, ¿no? Innovadores que deben ser ágiles y deben ser confiables para los usuarios. De acuerdo, de acuerdo. Sí, no basta con un modelo de autenticación fuertísimo, pero que sea casi que imposible de usar para el usuario, o que no se tenga en cuenta, se pierda de vista el cambio generacional, quizás. Entonces, muy importante esa idea, profesora Marta. Antes de continuar y darle la palabra a Felipe, quisiera invitar a todos los participantes a que diligencien, por favor, el listado de asistencia para que tengamos sus datos y a quienes han participado, pues les podamos hacer llegar su certificado de participación. Felipe, desde tu punto de vista, ¿cuál es el modelo, pues, o qué nuevos modelos de autenticación crees que se van a usar en un futuro cercano? ¿O cuál crees que es el más prometedor para el sector financiero, por ejemplo? Vale, digamos que como lo hemos venido reiterando, el sector financiero a la larga es el sector que más se protege, que busca más siempre establecer quién es la persona que se está intentando autenticar. Es decir, saber que realmente Marta o Diana sí es Marta y Diana. Entonces, existen múltiples esquemas, como lo decía la profesora Marta, no puede ser un único esquema. Hay personas que simplemente no tienen un smartphone,
por lo cual solamente enfocarnos en que tengan que hacer una validación a través de sus rasgos morfológicos faciales, pues no va a tener ningún sentido. Conocemos también que las personas son reacias a utilizar temas de contraseñas fuertes, contraseñas muy largas, por lo cual, de hecho, el sistema financiero usa un PIN de 4 dígitos, precisamente para que sea fácil de recordar, y se utilizan diferentes mecanismos por fuera de banda que permitan que las personas se autentiquen. Uno que vi hace poco que me llamó mucho la atención fue que tú ya te puedes autenticar por voz, es decir, tú grabas tu voz, digamos que a la larga la voz poco cambia, entonces tú grabas tu voz en un mensaje durante 30 segundos y luego cuando tú necesitas hacer algún tipo de transacción telefónica a través de la sucursal o a través de simplemente autenticarte contra tu aplicación, tú lo que haces es que te autenticas con tu voz. Precisamente un teléfono, pues a la larga todos los teléfonos tienen voz y sonido, porque para la larga para eso es que está construido. Entonces eso quita un poco la barrera de que tengo que tener una cámara para poderme hacer la autenticación a través de estos mecanismos. Entonces el de la voz es un mecanismo de autenticación que vi hace poco que me llamó bastante la atención. Incluso la tecnología permite detectar si la persona que te está hablando al otro lado es de una grabación o no, porque obviamente uno de los casos de abuso que normalmente pensaríamos es, ok, yo hoy grabo a Andrés, Andrés lo pongo a hablar 15 segundos y luego esa grabación la pongo ante la autenticación. El método de autenticación está en la capacidad incluso de identificar si esta persona sí está hablando directamente frente al speaker. Y precisamente una de las razones por las cuales me llama la atención este tipo de autenticaciones es por los nuevos mecanismos o los nuevos vectores de ataque que empezamos a ver, las nuevas amenazas. Y puntualmente podemos hablar de todo el tema del deepface, que es que simplemente a ti ponen tu cara en otra tecnología y buscan simular tu aspecto morfológico. Entonces, cuando tenemos este tipo de ataques o este tipo de nuevas amenazas, métodos de autenticación como el de la voz empiezan a ser relevantes. Y simplemente para terminar, cuando hablamos de autenticación, hay que intentar dividir el mundo en dos. Uno es saber que quien se quiere conectar sí es quien se quiere conectar, que esa es toda la parte de la autenticación, pero también donde tenemos que empezar a tener mucho cuidado en la autorización. Es decir, Diana se autentica frente a cualquier mecanismo, pero nosotros al interior de las entidades tenemos que estar en la capacidad de definir qué tiene que hacer Diana frente a lo que se autenticó. Es decir, que ella sea quien es, pero que además tenga los permisos necesarios para hacer las operaciones sobre lo que los tiene que hacer. Buenísimo, Felipe. Sí, muy importante esa idea que nos has dejado. Y sí, y estos ataques de deepfake, incluso recuerdo en campañas presidenciales en Estados Unidos, hicieron que Obama en su momento hiciera un discurso con los mismos gestos que él hace y suplantaba increíblemente todas como sus rasgos faciales y demás. Y algo que uno veía como solo desde el punto de vista geopolítico ya se puede llegar a masificar y importante tener en cuenta antes del diseño de un modelo de autenticación. Y sin duda no es solo saber qué es la persona, sino poder de alguna manera predecir qué va a ser esta persona o cuál va a ser su comportamiento transaccional, muy importante. Diana, cuéntanos por favor, desde tu experiencia, ¿qué nuevos modelos de autenticación en billeteras móviles crees que que se están usando y que se van a seguir usando en un futuro de manera más frecuente? Con respecto a los que se están utilizando actualmente, creo que uno de los más conocidos son la autenticación por biometría. Acá hay un aspecto importante a considerar y es que como estamos tomando datos biométricos de la persona, es importante que esa información se almacene de manera segura, ¿no? Que cuente con controles de seguridad, porque prácticamente es como la carita de la persona que la vamos a poder autenticar contra cualquier sistema donde la persona esté utilizando este tipo de autenticación, ¿no? Otro de los mecanismos de autenticación, y hay un poco apalancada de lo que mencionaba la profesora Marta, es el OTP o ese token o soft token que nos llega a nuestros SMS o correos electrónicos. Y es uno de los aspectos creo que más importantes en este momento, tanto para aplicaciones bancarias como para las billeteras digitales, ¿no? Es importante incorporar dobles factores de autenticación
para lo que son operaciones críticas, ¿no? Para esas operaciones que quizás están fuera del apetito de riesgo de una compañía. Ejemplo, si yo te voy a transferir dinero, Andrés, probablemente si no te tengo en mi cuenta, debería, o si no te tengo registrado en mi cuenta, pues debería pedirme un doble factor de autenticación. Esto realmente garantiza que las transferencias que se están haciendo de una billetera digital hacia otra billetera digital, pues realmente sean válidas, ¿no? Porque hemos visto también que algunos de los controles biométricos no se incorporan de la manera adecuada. Cuando nosotros incorporamos biometría, en algunos aspectos incorporamos cierto apetito de riesgo, ¿no? Es decir, que la cara de la persona no se coincida en un 90%. Y puede que nosotros esa autenticación la estemos haciendo basados en data que tenemos detrás y probablemente no estamos yendo a, no sé, se me olvidó cómo se llama la compañía acá en Colombia, la del Estado, la registraduría. La registraduría. Sí, a la registraduría. Entonces no vamos a validar realmente en la registraduría si yo soy Diana, ¿no? Entonces creo que es importante que los factores de autenticación que se implementen actualmente en las billeteras, independientemente del factor que sea, pues sea un factor robusto, ¿no? Si voy a utilizar el OTP o voy a utilizar token o soft token, probablemente tengo que garantizar que estos programas criptográficos no permitan predecir ese número, sino que realmente sea un número aleatorio que se entregue a los clientes, que tenga un tiempo de vida, que cumpla con cierto tamaño. Y el futuro, con respecto a los mecanismos de autenticación del futuro, yo estoy convencida que van a ser menos. ¿Y por qué menos? Porque la tendencia ahora es passwordless, utilizar menos contraseñas, ¿no? Eso da mayor experiencia a los usuarios. También permite reducir todo el tema de ataques de ingeniería social que se están presentando actualmente, donde una persona captura las credenciales, luego necesita el OTP y se hace pasar por el banco, llama a la persona, le indica que tienen que hacer una actualización de datos o que están identificando que hay una transacción fraudulenta de su cuenta y que le han enviado un número para poder bloquear esa transacción, ¿no? Lo que hace el cliente finalmente es entregar este número y lo que hacen es concretar el fraude, ¿no? Entonces, probablemente la tendencia va a ser utilizar menos password y los mecanismos que utilizaba o que mencionaba Felipe ahorita de voz probablemente van a ser el futuro, ¿no? Unido a los temas biométricos. Buenísimo, Diana. Muchas gracias. Sí, sin duda, digamos que cada vez las técnicas de ingeniería social a la par de las innovaciones o de los modelos de autenticación también van a ir avanzando. Pues yo creo que no es descabellado lo que mencionas de que a futuro de pronto no dejen de ser tantos mecanismos de autenticación, sino que con base en la data que se tenga, lo que mencionaba Felipe de la voz y determinar que no es solo la voz, sino que es el cliente que está dirigiéndose pues con el propósito de autenticarse. Yo creo que sin duda el futuro. Y bueno, quisiera, antes de seguir, recordarles a todos los participantes que si tienen inquietudes al final del panel y de las preguntas que vamos a hacer a continuación, con mucho gusto las podemos atender, pero posterior a que cerremos esta nueva ronda de preguntas. Andrés, y solo un punto que Dale. me parece importante mencionar, y es que como las billeteras digitales son en su mayoría casi el 99% digital, uno de los puntos que se vuelve importante es garantizar que realmente quien está creando esa cuenta dentro de esa billetera digital es quien dice ser, ¿no? Y ahí es, creo que uno de los aspectos más importantes en el momento de permitir transaccionar por una billetera digital. De lo contrario, vamos a empezar a ver también temas de fraudes, vamos a ver suplantaciones de identidad, vamos a empezar a ver lavado de dinero. O sea, realmente es uno de los aspectos importantes, ¿no? Hablando un poco de los temas de autenticación. Sin duda, Diana. De hecho, hace poco escuché de una modalidad donde
pues como una técnica de ingeniería social donde llaman al cliente pues a robarle los datos y le decían como no me dé sus datos porque yo hago parte del área de seguridad, no tiene que darme sus datos, simplemente digítelos en su teclado celular, y como que por un programa donde identifica el tono de los números, pues por ahí también tuvieron acceso pues a las claves y demás. Entonces sí hay que estar pues como ajustando ese tema. Bueno, vamos a pasar a una sección en la que la dinámica va a ser un poco distinta. Voy a hacer preguntas específicas a cada uno de ustedes y en realidad es una pregunta como en varias preguntas y tienen pues 10 minutos para poder desarrollarla. Quisiera empezar con la profesora Marta Sánchez. Marta, como experta académica y pues teniendo en cuenta tu trayectoria en ciberseguridad, ¿cuál consideras uno de los mayores retos a la hora de hablar de billeteras móviles desde el punto de vista de ciberseguridad, por supuesto? Y muchas veces el debate se centra, creo que era una idea que nos comentaban anteriormente, que no basta con la seguridad que ofrece la entidad, sino que el usuario también es un actor clave, porque si pues entrega, no hace un cuidado adecuado de sus contraseñas y demás, pues va a ser defraudado. Pero muchas veces el debate se centra en eso, en que si la seguridad digital es un trabajo solo del banco, de la entidad financiera, o digamos, si hace un buen trabajo, el usuario no tendría que correr riesgo, o siempre el usuario necesariamente va a correr un riesgo, y si no hace un uso adecuado de sus datos, pues puede llegar a ser defraudado. ¿Qué opinión le merece como que el debate esté como en esa responsabilidad compartida, usuario, entidad? ¿Qué tan cierta es? ¿Qué culpa tiene uno u otro? ¿Cómo es el tema? ¿Cuáles crees que son los retos en ese sentido? Gracias, Andrés, por la pregunta. La palabra que usas es totalmente usable, si podríamos decir. La responsabilidad compartida es un tema de cómo la ciberseguridad se debe desarrollar, ¿no? La ciberseguridad no es solamente tema del usuario o tema solo en este caso, del sector financiero. Es un tema de múltiples partes interesadas. Ahí actúa el gobierno, las entidades de policía, las reglamentaciones, las leyes, ¿sí? La academia. O sea, la ciberseguridad no es solo del lado A o del lado B, es una responsabilidad compartida de muchos lados, ¿no? Y obviamente es muy importante este tema de ciberseguridad cuando se despliega la billetera, un producto tan innovador, digámoslo así, porque hasta ahora está usándose aquí en Colombia, como la billetera móvil, ¿no? La ciberseguridad es parte fundamental del uso sobre todo de productos financieros, ¿no? Y tal como lo dices, una responsabilidad es del usuario, ¿no? El usuario tiene mucho que ver con la ciberseguridad y es de pronto como siempre se dice en ciberseguridad, es el eslabón más débil de la cadena. Entonces, la sensibilización de este usuario en proteger su información, que piense que estar trabajando en Internet o en línea debe tener casi que las mismas medidas, como decía en un momento la ingeniera Diana, como si estuviera en el mundo físico. Uno en su casa no deja la puerta abierta, ¿no es cierto? En el mundo físico, en el mundo digital tampoco. Usted no va a dejar ahí que todo el mundo conozca, que pueda acceder a toda su información. Entonces, a veces pensamos que el mundo digital es otra cosa, que eso o va asegurado por default, y no, necesita los mismos controles que uno tiene, como cuando tiene su dinero en el bolsillo. Uno también no va a dejar que cualquier persona lo accese, uno lo registra y lo guarda en sitios que sean de pronto de difícil acceso, ¿no? Entonces, la seguridad es de varias partes. Uno, el usuario, como lo dices, debe estar muy sensibilizado, consciente, que pase, que debe tener mucho cuidado con toda su información. Otro, obviamente, todo lo que rodea una billetera móvil
un producto que en este caso pues sería el sector financiero. El app, como vimos, la aplicación como tal debe tener sus medidas de seguridad, de desarrollo seguro, de controles internos en la programación, comités de revisión permanente de que la app esté, ¿verdad?, funcionando bien. Otro es la tecnología que usamos. Sabemos que para estos usos de las billeteras móviles usamos la tecnología NFC, que es esa tecnología que nos permite ese contacto cercano, ¿no? A menos de 10 centímetros de acceso entre el dispositivo receptor y el emisor. Ya ese canal, por ser por radiofrecuencia, tiene también muchas debilidades que pues debemos estar también pendientes, ¿no? Puede haber una interceptación intermedia de información, entonces ya de por sí el canal de transmisión también es inseguro. Debemos tomar nuevas medidas de seguridad para esto. Otro, pues simplemente el dispositivo y celular, como decía Diana, pues si nos roban el celular, ahí vamos a tener otro medio de inseguridad, ¿no es cierto? Y sabemos que desafortunadamente el robo a celular es uno de los delitos físicos ahorita más vigentes en Colombia. Entonces, por un celular, por tener un celular, pues puedes matar a una persona. Entonces, esto es otro, el extravío, el robo del celular, pues puede tener muchos problemas en los cuales puede ser hackeado, depende del celular, y accedido por los cibercriminales. Y si nosotros grabamos las claves ahí dentro del celular, pues fácilmente puede haber un problema. Otro, como habíamos dicho, obviamente el tema de cifrado, que debe estar permanente en toda la cadena, tanto de transmisión o almacenamiento de información, y adicionalmente el sistema de privacidad, el modelo de privacidad que involucre la información. Y como hablamos antes, pues los modelos de autenticación que deben ser combinados. Entonces, para resumir, la ciberseguridad es de varias partes interesadas, es una responsabilidad compartida y en cada una de las etapas que intervienen en un modelo de deployment de una app, pues como vemos es en varios pasos que debemos incluir medidas de controles en seguridad física, en enlace, en transmisión, todo involucra la ciberseguridad que permita finalmente al usuario sentir esa confianza digital al usar un tipo de aplicación de estas. De acuerdo, profesora, muy acertada, muy al lugar su visión. Sin duda no es algo como solo el usuario y la entidad que ofrece la billetera, también hay todo un entorno en el que participan otros actores. Tener una política pública también de cara a la ciberseguridad es muy importante porque promueve el uso responsable de las billeteras móviles en este caso, pero pues en general de todos los que tengan que ver con tecnologías de la información y comunicaciones. Y sin duda pues como este entorno DAO puede llegar a avanzar en una cultura de seguridad más propicio para que se den estos nuevos desarrollos y avance esta tecnología. Quisiera ahora pasar a preguntarle a Felipe, teniendo en cuenta pues tu experiencia como asesor experto del sector bancario, ¿qué estrategia de tecnología o de sensibilización sugieres para incrementar la confianza de los clientes en estas billeteras móviles? Y te lo pregunto desde el punto de vista de seguridad que ofrecen estas aplicaciones. ¿Crees que es que de alcanzar un uso masificado, pues como estamos viendo ahora, que ya creo que lo hemos alcanzado, se pondría en juego, se puede llegar a poner en juego las estructuras de seguridad de las aplicaciones, esto en el corto, mediano plazo? ¿Crees que desequilibrarían algo el sistema de seguridad que ofrecen al masificarse el uso de billeteras móviles? Perfecto. Digamos que está claro que hay dos componentes en los cuales nos tenemos que enfocar. La sensibilización hacia el usuario final es una sensibilización que viene haciendo las entidades financieras desde que existen, ¿cierto? Entonces,
no me desgastaría mucho haciendo hincapié en algo que hoy ya hacen. Simplemente nosotros como compañías digitales tenemos que propender porque el usuario falla, listo, intencionalmente o sin intención, pero a la larga él termina fallando. Y nosotros tenemos que empezar a construir tecnología que sea segura ante ese fallo de él. Por ejemplo, cuando tú hablas de tecnologías de billeteras móviles y de sucursales virtuales en general, hay un tema importante y es que tú no controlas el endpoint, tú no controlas el celular de la persona que se está conectando. Entonces, al tú no controlar ese endpoint, pues hay muchas acciones que de cara al usuario tú no vas a poder controlar. Por eso nosotros tenemos que construir la tecnología que esté preparada para que él falle. Y si él falla, pues que a la larga no se vaya a ver implicada su seguridad. Porque ahora la profesora Marta nos hablaba de que hay un tema de responsabilidad compartida y en eso estamos totalmente de acuerdo, creo que todos los que estamos participando en este foro. Pero por más de que haya responsabilidad compartida, hay un impacto que no es compartido, sino que en caso de que haya un fraude, siempre la responsabilidad va a ser de la entidad financiera, siempre la que va a quedar mal ante el usuario y la entidad financiera. Entonces nosotros tenemos que construir tecnología que sea segura ante el fallo. ¿Cómo nosotros vemos que viene dándose esa construcción de tecnología? Y tenemos que irnos desde dos puntos de vista. Uno, cómo se construía tecnología 3 años atrás, 4 años atrás y cómo ella se vio incrementada su velocidad con el tema de la pandemia. Y segundo, cómo seguridad de la información o cómo nosotros como entes de seguridad precisamente verificamos que esa tecnología sea segura. Y ambas han evolucionado. Las tecnologías de desarrollo hoy cada vez son más ágiles, cada vez están basadas en filosofías en DevOps. Hoy no es tan usual encontrar desarrollo en cascada, donde tú tienes paso 1, paso 2, paso 3 y claramente están demarcadas las estrategias del desarrollo, sino que simplemente el negocio dictamina unos features que quiere, unas acciones de mejora que quiere para su tecnología y el equipo de desarrollo las toma, las procesa y las pone en el mercado. Entonces, hoy el desarrollo de tecnología ha avanzado. Por ende, ese es un punto que no podemos perder del radar, como lo decía ahorita Diana. Hoy las organizaciones buscan tener el menor time to market posible. Hoy que una compañía financiera saque una funcionalidad primero que otra, a la larga hace que la segunda ya sea una seguidora. Entonces también empieza a perder posicionamiento en el mercado. Entonces las áreas de desarrollo empezaron a evolucionar y hoy entregan como mejoras mucho más rápido que antes. Y seguridad de la información tiene que transformarse también en la forma como audita tecnología, porque si estamos en el punto de que las áreas de desarrollo de las áreas de negocio quieren entregar cada vez más rápido nuevas funcionalidades a sus usuarios, el área de seguridad no puede seguir siendo vista como un stopper, como un área que no permite que la tecnología se despliegue hasta que ella la audite. Entonces, esa área de seguridad también tiene que empezar a ser como un tipo de auditoría o un tipo de revisión ágil. Cuando hablo de ágil no es que sea menos extensiva o de menos calidad, sino que tiene que ser más propicia en el momento en el que se está dando el desarrollo. Ella simplemente no puede esperar de tener una salida de producción porque ella tiene que auditar. Entonces también se tienen que establecer todos los mecanismos para que esa tecnología que tenemos que revisar, las áreas de seguridad las logren hacer. Y básicamente esto se logra incluyendo dentro de todos los ciclos de desarrollo las pruebas de seguridad. Entonces, que el equipo empiece a desarrollar. De hecho, te pongo un ejemplo muy sencillo, Andrés. Haz de cuenta que vos estás haciendo tu maestría o la especialización que quieras y estás en tu etapa de tesis. En vez de tú irte a tu casa, desarrollar tu tesis durante un año, lo que sea, para entregar luego un libro a tu revisor de la tesis, que él la revise y te la devuelva, que a la larga lo que hizo fue generar un reproceso, que es lo que hoy pasa en la tecnología que se libera. Haz de cuenta que tú simplemente tomas un Google Docs o cualquier tecnología que quieras de compartir documento y a medida que tú empieces a escribir tu tesis, tu revisor de la tesis está en la capacidad de irte diciendo, Andrés, en este primer párrafo yo no entiendo qué quieres decir. Si lo concatenamos con el segundo párrafo, en este primer párrafo lo que estás diciendo es una idea totalmente diferente a la que tenés en la segunda. O aquí tenés que reparafrasear porque no se entiende o tenés errores de ortografía, errores de redacción, lo que sea. Para que cuando vos llegues a tener tu tesis desarrollada, tu tecnología desarrollada, ya los dos estamos de acuerdo en que está bien construida y tú la puedas desplegar. Es decir, que el desarrollador
y seguridad interactúe, es decir, que tú como estudiante y tu editor interactúen y entre los dos vayan llevando a feliz término ese desarrollo de esa tecnología. Cuando me preguntas que si veo en riesgo que la masificación de este tipo de tecnologías ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, definitivamente te podría decir que no. Y básicamente te la voy a responder desde dos puntos de vista. El primero, porque a medida que se masifique quiere decir que más compañías están adoptando esa tecnología, están adoptando esa forma de entregar valor hacia sus clientes y por ende el conocimiento del ecosistema se va a ver incrementado y cada vez todos vamos a saber cómo se desarrolla esa tecnología. Es el mismo ejemplo. Hoy todos los bancos tienen una sucursal virtual. Eso no quiere decir que esa sucursal virtual sea menos segura porque ya está masificada y más personas la utilizan. Y la segunda, porque hoy en día hay una tendencia que cada vez se viene apropiando más del sector, que es todo el tema del open banking. Cuando tú hablas de este tipo de estrategias no importa que cualquiera lea tu código, no importa que cualquiera conozca el código fuente de una sucursal virtual o de una billetera, porque a la larga, si te apalancas en la estrategia que te acabé de hablar anteriormente de que la seguridad debe estar inmersa dentro del ciclo de desarrollo, no importa que cualquier persona lea tu código, porque tu código es seguro, como que tu código se defiende por sí mismo. Si tú en tu código fuente no tienes contraseñas, no tienes rutas, no tienes secretos, no tienes temas sensibles hacia el negocio, ¿qué importa que cualquiera lo lea? A la larga, no porque yo lea tu código, mañana voy a poner una entidad X o una entidad Y. A la larga, tú con el código fuente lo que haces es que automatizas procesos para generarle valor hacia tus usuarios. Entonces, en definitiva, creo que entre más de este tipo de tecnologías las entidades financieras empiezan a incorporar, eso va a elevar el aspecto de seguridad. Y por último, creo que hay un adagio popular que es muy usado, que es zapatero a su zapato. Hoy en día existen miles de compañías que se especializan en cada uno de los temas de tecnología. Hay compañías especializadas en biometría facial, hay compañías especializadas en transacciones, hay compañías especializadas en generar algoritmos de cifrado. Entonces no tiene sentido que nosotros como entidad financiera nos pongamos a desarrollar un nuevo mecanismo de identificación digital sabiendo que hay compañías especializadas que ya lo hacen, que cuando es un tercero tú entregas la responsabilidad de eso a un tercero y a la larga tú te enfocas en desarrollar lo que tú tienes que desarrollar, en generar el valor hacia tu negocio que tienes que desarrollar. Uno de los principales errores que vemos es que las compañías tienden a desarrollar su propio sistema de descifrado, un algoritmo. ¿Para qué lo vas a utilizar si ya existen AES 128, 256 que son de cifrado militar que a la larga se van a encargar de cifrar tu información? Entonces creo que uno de los aspectos que también tenemos que empezar a tener consideración es apalancarnos en la tecnología que ya terceros han desarrollado, que a la larga hacen que nosotros cada vez seamos más seguros y que nosotros nos enfoquemos en desarrollar a nivel de código fuente lo que para nosotros es importante, que es generarle valor a nuestros clientes. Buenísimo, Felipe, muy, muy completo y muy ilustrativo además en el ejemplo que das. Creo que es lo que estoy viviendo ahorita, el proceso de tesis de la maestría. Y sin duda, un comentario frecuente que nos hacen en la asociación bancaria, algunos agremiados, o entidades pues, del ecosistema, proveedores críticos en ciberseguridad, en seguridad de la información, es las dificultades operativas que hay, de pronto el desgaste y la falta de eficiencia en los procesos de auditoría. Clave ese punto que mencionas, porque sin duda es algo desgastante tanto para el banco que tiene que auditar a sus proveedores críticos, como para el proveedor crítico en seguridad de la información y ciber que tiene que recibir las visitas de los bancos. Yo creo que una sugerencia como lo que haces es bastante interesante y muy, muy viable, diría yo. Y bueno, no, sin duda también lo que tú dices, con el paso del tiempo, de pronto lo que hoy pensamos que puede ser un riesgo muy grande, cuando lleguemos a ese escenario futuro, pues va a haber una
el conocimiento tanto del usuario como de quien ofrece la billetera, pues va a ser tal que pues, los riesgos que vemos hoy no van a ser los mismos de un escenario futuro. Entonces, muy interesante, Felipe. Mil gracias. Y Diana, por favor, cuéntanos como experta en ciberseguridad del sector bancario. Sé que tienes experiencia en Banco del Perú, has trabajado también aquí en Colombia. ¿Qué tan rezagados estamos con respecto a la región en el uso de las billeteras? ¿O qué innovación que has visto, no sé, en la región, en Perú, en Argentina, donde tú hayas tenido la oportunidad de estudiarla, podrías destacar y traerla a colación? ¿Y cómo crees que estamos parados en estos temas? ¿Cómo crees que el sector financiero colombiano está parado en estos temas? Y si crees que vamos a la vanguardia pues, de las tendencias mundiales en ciberseguridad. De acuerdo. En la región creo que existen dos principales actores, ¿no? Lo que son las fintech y lo que son las entidades financieras o los bancos, ¿sí? Para el caso de los bancos, pues ellos vienen, digamos que siempre han tenido como el propósito de lograr la bancarización a lo largo de muchos años, ¿no? Y vienen con una gran trayectoria que les ha permitido pues conocer los clientes, comportamientos de los clientes, conocer más temas relacionados con las finanzas, conocer cuáles son esos marcos regulatorios que deben cumplir, esos controles de seguridad, pues probablemente ya los han diseñado e implementado en diferentes productos. Entonces, realmente creo que para los bancos es mucho más sencillo lanzar una billetera digital, ¿no? Cuentan pues con los controles de seguridad adecuados, cuentan con gran experiencia, están alineados a los marcos de gobierno, están alineados, digamos que a las buenas prácticas o las mejores prácticas de las industrias, tienen también aspectos relacionados con todo el tema del cumplimiento regulatorio, lo que hace que probablemente estas billeteras digitales estén completamente a la vanguardia, ¿no? Si nosotros comparamos algunas de las billeteras digitales que hay acá en Colombia o en Perú con PayPal, probablemente estamos casi seguros de que tenemos los mismos controles de seguridad, tenemos los mismos mecanismos de autenticación, estamos realmente muy alineados con la vanguardia, ¿no? Y para el caso de las fintech, que es el segundo actor, pues es una compañía que tiene probablemente una carga un poco más liviana, que se apalancan 100% en tecnología, que tienen un mayor apetito al riesgo, que creo que eso es una de las principales diferencias entre las fintech y los bancos. Entonces, para ellos también la construcción de billeteras digitales, de incorporarlas en el mercado, de sacar MVPs todo el tiempo para probar si ese prototipo funciona y lanzarlo hacia todos los clientes, realmente hace que la tendencia esté muy alineada con industrias americanas. Nosotros ya tenemos la posibilidad de, a través de nuestras billeteras digitales, pagar por contacto, pagar con códigos QR, que realmente es la tendencia que existe en Estados Unidos, ¿no? O sea, normalmente ya uno no ve las personas pagando con sus tarjetas, sino solamente con su celular. Y respecto a los mecanismos de seguridad, nosotros en Latinoamérica, y hablando particularmente de Colombia, creo que ha sido un pionero en transformación digital, ¿no? Y entre más transformación digital, claramente, pues más medidas de seguridad tenemos que implementar, ¿no? Más controles de seguridad tenemos que implementar, y normalmente esos controles de seguridad se basan en las buenas prácticas de la industria, de framework de ciberseguridad como el NIST, que prácticamente es como el que genera los estándares en Estados Unidos. Las entidades financieras a nivel de Latinoamérica también buscan alinearse a esas buenas prácticas que se utilizan en la banca americana. Estamos empezando a incorporar controles desde hace varios años que son top en el cuadrante de Gartner. Yo creo que realmente nosotros hemos tenido un gran desarrollo y hemos evolucionado en lo largo de los años, y eso también pues prácticamente se da porque también el ámbito regulatorio ha aumentado, ¿no? Cada vez tenemos más requerimientos regulatorios,
cada vez tenemos más controles de seguridad que se deben implementar, cada vez las compañías buscan proteger más la información, porque finalmente nos hemos dado cuenta en el tiempo que los datos van a ser el petróleo del futuro, ¿no? O sea, que realmente esos datos nos permiten posicionarnos en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hemos desencadenado es una serie de controles para proteger la información en las compañías, apalancándonos con controles de seguridad top. Pero un poco, hablando de controles de seguridad, creo que me parece importante mencionarlo, y es que no es tanto como las herramientas que se adquieren, ¿no? O sea, probablemente los controles de seguridad que tiene una compañía o que tiene una pyme son suficientes para poder gestionar este riesgo de ciberseguridad. Lo importante realmente es implementar adecuadamente el control, garantizar que esos controles funcionan correctamente en el tiempo, monitorear como el performance de esos controles. Y algo que me parecía muy valioso que mencionaba Felipe hace unos momentos es no crear tecnología para la cual nosotros no estamos listos, no tenemos el conocimiento, no tenemos expertos, que a veces las compañías como que tratan dentro de su transformación digital construir algoritmos de cifrado. Pues esto no es una buena práctica, ¿no? Realmente hay que utilizar los mecanismos que ya están en el mercado, los expertos que ya han sido, digamos que ya tienen una trayectoria más larga en la construcción de este tipo de herramientas, de software, de algoritmos, de protocolos, y realmente garantizar que esos controles funcionan en el tiempo, ¿no? La seguridad, como lo mencionaba la profesora Marta, pues se basa también en la seguridad de los usuarios, ¿no? Lograr crear, no sé, programas de cultura que busquen sensibilizar a esos usuarios finales, lograr, digamos que incorporar esas buenas prácticas en ellos, ¿no? Porque realmente lo que puede ocurrir es que nuestra aplicación cuente con tecnología top, que cuente con controles de seguridad muy costosos, pero si realmente nosotros no capacitamos como en nuestra primera línea de defensa, que son los clientes, pues realmente esos controles de seguridad no van a funcionar. Pero las tendencias en el mercado a nivel mundial son las que estamos usando, son los frameworks que estamos utilizando, los marcos de gobierno. Prácticamente lo que hemos hecho es adoptar las mejores prácticas e incorporarlas, ¿no? Lo mismo ha pasado con la Ley de Protección de Datos. Hemos tratado de incorporar lo mejor que nos trae las leyes europeas y pues prácticamente en el contexto colombiano o contexto latinoamericano. Perfecto, Diana, mil gracias. Muy al lugar. Sí, sin duda, de pronto no estamos tan rezagados con respecto a las tendencias que hay en el mundo ni en la región. Y claro, el mensaje, creo que lo compartes con Felipe, de, pues no nos inventemos las ruedas, sino que los esfuerzos que haya que hacer estén dirigidos efectivamente pues a cumplir con las necesidades del cliente en todo, pues en aspecto de seguridad, de uso, de no poner tanta fricción. Entonces, mil gracias, Diana, profesora Marta, Felipe. Con esto hemos terminado pues las preguntas que teníamos preparadas para ustedes en este panel, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para resolver las dudas que nos han enviado los participantes por el chat. Francisco, vi que escribiste varias de ellas, pero no tengo como el orden claro. No sé si me puedas ayudar de pronto con cuál podríamos empezar y hacia quién iría dirigida la pregunta o las preguntas. Perfecto, Andrés. Sí, vemos una participación muy importante de parte de los participantes o asistentes a esta tercera sesión. Tenemos entonces una pregunta de María Alejandra. ¿Cómo garantizar la integridad en las transacciones a través de las billeteras virtuales o billeteras móviles? Pensaría entonces, Diana, ¿nos podrías apoyar con esa pregunta, por favor? De acuerdo. La integridad parte, digamos que, de proteger todos los canales de comunicaciones por donde viaja la información, ¿no? De garantizar que realmente no hay una manipulación
de esa información desde que el usuario acepta o realiza la transacción en su billetera digital. Entonces, prácticamente acá lo que podemos hacer es incorporar mecanismos que nos permitan cifrar la información de punta a punta o extremo a extremo. Creo que hay una pregunta también relacionada a eso, para garantizar que la transacción que está realizando la persona sí es real, ¿no? O sea, que no tuvo ninguna manipulación humana o de algún atacante. Igual, como lo mencionaba, o sea, una de las ventajas de utilizar las billeteras digitales es la trazabilidad, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa frecuentemente como que guardo dinero en efectivo y después no sé en qué gasté ese dinero, ¿no? Entonces la billetera digital me permite tener trazabilidad de qué operaciones realicé. Igual también son vigiladas, entonces también tienen ahí un factor de regulatorio que deben cumplir respecto a fraudes que no se hayan originado por el usuario o el cliente final. Perfecto, gracias. Gracias, Diana, por tu respuesta. Como bien decías, aquí Felipe, ¿nos puedes apoyar con esta pregunta, por favor? Las empresas de comunicaciones centralizadas ofrecen sistemas cifrados de extremo a extremo, pero en realidad manipulan y venden nuestros datos. ¿Cómo podemos confiar en estas entidades y saber que nuestros datos están siendo usados de acuerdo a las políticas de privacidad? Veamos que este tema de ética en el uso de datos, que también está desarrollando una investigación la universidad con el sector financiero, es bastante sensible. Felipe, ¿tú qué podrías apoyarnos en esa pregunta? Vale, primero frente a la pregunta, me gustaría dejar claro que yo no soy la persona indicada para determinar si venden o venden los datos. No soy ni un ente de control, ni tengo información que pueda llegar a darnos pues como ese tipo de afirmaciones que se están dando en la pregunta. Sin embargo, uno de los temas principales que usted tiene que tener como usuario de una aplicación externa es leer siempre los términos de privacidad. A la larga, ahí le están diciendo a usted qué van a hacer con su información y usted decide si la usa o no la usa. Entonces, en realidad, ahora lo explicaba muy bien la profesora Marta, es un tema de responsabilidad compartida. Cuando usted vende sus datos, partiendo de que esa afirmación es verdadera, es porque usted también, cuando aceptó la utilización de ese tipo de tecnologías, lo está permitiendo. Que hoy en día usted lo bombardeen con ads, lo bombardeen con información relevante para llevarlo a que haga una acción A o una acción B, es porque mediante la tecnología que usted utiliza, usted está permitiendo que ese tipo de datos se utilicen. Otra cosa y donde yo ya marcaría un punto aparte es que las compañías se salten todos esos acuerdos de confidencialidad, todas esas políticas de privacidad que usted estableció con él y vendan la tecnología de una forma ilegal. Eso ya simplemente es un crimen, es un fraude y tendrá que responder ante las entidades responsables de ello. Pero simplemente es, usted siempre piense que no hay ningún producto que sea gratis. Cuando algo es gratis es porque el producto es usted. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por esa respuesta. Profesora Marta, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Qué rol juegan las entidades emisoras de las billeteras virtuales en la concientización del uso y seguridad en los accesos de los usuarios? Sobre todo pensando en personas no tan acostumbradas a claves fuertes. Yo sé que esto lo hemos mencionado en el transcurso del panel, pero ¿cómo podemos concluir ese tema de alfabetización, por así decirlo, para tantos usuarios? Sí, Francisco, gracias. Pues creo que hay que partir de dos premisas. Una, que hemos dicho que la responsabilidad es compartida, y otra que dijo Felipe muy claramente es que finalmente quien tendrá que pagar todos los problemas de seguridad principalmente va a ser la entidad financiera. Entonces, la entidad financiera sí debe garantizar por todos los medios de que sus usuarios estén capacitados, concientizados, que se les explique en palabras muy sencillas qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, y, pues, y además pues todas las aplicaciones y productos que se emitan digitales deben ir
protegidos contra problemas muy sencillos, o sea, y contra, digamos, me refiero a usuarios que de pronto no intencionalmente quieran cometer un crimen o un delito, sino que pues por falta de conocimiento, de habilidades, cometen errores. Entonces deben venir blindadas estas aplicaciones, estas billeteras móviles contra cualquier tipo de problema, sea intencional o no intencional, ¿no? Entonces deben estar muy bien diseñadas, no esperar que los usuarios sepan, o sea, de por sí deben pensar que el usuario no sabe y que va a poder acometer muchos errores, porque la confianza que a veces también nos lleva a usar estas herramientas, hacemos de que nosotros como usuarios pensemos que ya esto viene súper blindado, ¿no? Y dejamos de pronto de tomar ciertas precauciones. Entonces creo que si la entidad financiera debe actuar blindada contra cualquier problema, si sea el más sencillo que uno diría, el usuario no puede cometer este error. Entonces, debe haber mucha concientización, sensibilización, y desde el diseño de estos productos, como decía Diana en un momento, ya debe incorporarse la seguridad por default, o sea, desde el diseño de que se está pensando estas soluciones, deben venir ya con todas las medidas y controles de seguridad. Bueno, muy bien. Gracias, profesora Marta. No sé, Francisco, si nos quedan más preguntas o con esto hemos terminado esta ronda de preguntas del público. Hay más preguntas, pero respetando Sí, también el tiempo de tiempo de cierre. todos. De Están acuerdo. muy interesantes y gracias por la participación, pero puedes ya cerrar el Tenemos que panel. hacer Gracias, Andrés. Así una es. sesión extraordinaria. Bueno, pues mil gracias a todos por su participación. Sin duda, pues el conocimiento que ustedes nos compartieron, profesora Marta, Felipe, Diana, fue, pues por lo menos desde mi punto de vista, muy útil, muy enriquecedor. Creo que para los participantes así lo fue también. Y bueno, quiero cerrar pues dándole las gracias a todos y espero que nos podamos ver en otra oportunidad, ojalá de forma presencial. Francisco, te doy la palabra para que agregues lo que haga falta. Mil gracias. Perfecto. A ti, Andrés, mil gracias por haber moderado este interesante espacio. A Diana, Felipe, Marta, muchas gracias por su conocimiento, por su experiencia. Realmente queremos con estos espacios sensibilizar, alfabetizar y nuestro core precisamente, lo que buscamos desde la Pontificia Universidad Javeriana es compartir y crear ese conocimiento. Estamos en un momento histórico y poder abordar temas como inteligencia artificial, como blockchain, como billeteras móviles, temas como tan actuales que nos afectan absolutamente a todos, es de suma importancia seguir desarrollándolos, siempre desde un punto de vista o desde varias miradas, desde la mirada académica, desde la mirada del sector financiero, desde la mirada del sector real. Así que los seguiremos invitando, seguimos entonces, Andrés, junto con Camerfirma, con Asobancaria, desarrollando este tipo de espacios de sensibilización, de formación, de capacitación a todos los asistentes. Muchas gracias por haber participado en estas 3 sesiones, quienes hayan participado muy juiciosos y quienes hayan diligenciado sobre todo el formato de asistencia, recibirán por correo electrónico su certificado por parte de la Pontificia Universidad Javeriana. Están en su casa, seguirán obviamente recibiendo nuestros eventos, información acerca de nuestros eventos y que Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias. Estén muy bien, Hasta hasta luego. luego. Gracias. Luego, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, gracias.